Clases sociales en Guatemala. En Guatemala tenemos 5 tipos de clases sociales y estas se dividen en alta, media, media baja, baja y baja extrema. Cuando hablamos de clase social alta, estamos hablando de todas esas personas que obtienen ingresos superiores a lo estimado. Esto quiere decir que esta clase social está compuesta por empresarios, profesionales y personas de prestigio. Son aquellas personas que tienen acceso a una economía muy alta, a empresas, a casas lujosas, a carros, a viajes, tienen un poder político muy grande, tienen un poder económico fuerte. Este tipo de clase de personas generalmente son jefes de todas las demás clases sociales y tienen un grado económico y educacional muy alto. La clase social media son personas que prácticamente tienen una profesión universitaria, son independientes asalariados, son técnicos, son personas de oficina con educación media y tienen una vida económicamente estable. No tienen lujos, algunos tienen casas propias, algunos tienen un negocio propio, pero no todos. Esto quiere decir que 1 de cada 10 guatemaltecos pertenecen a la clase media. Pertenecen a esta clase en la que tienen un salario en el que les alcanza para vivir con lo suficientemente estable. Cuando hablamos de la clase social media baja, estamos hablando de personas que sus ingresos son ligeramente por debajo del nivel medio. Pero ojo, estas personas no tienen una educación universitaria, solamente tienen un nivel medio de educación en el que generalmente son personas con trabajos, por así decirlo, de esos comerciantes, de esos que son trabajos informales, de esos trabajos que únicamente le dan lo del día. Son personas que son obreros, son cobradores, son mensajeros. Cuando hablamos de la clase social baja, es una clase de un nivel de dinero muy restringido. Solo tiene acceso a cosas muy importantes: salud, alimentación, educación y educación pública, porque muy difícilmente pueden pagar la educación pública, porque que sea gratis no quiere decir que no implique gastos. Entonces estos gastos también son llevados por ellos mismos. Entonces tienen acceso a cosas muy importantes, acceso a las cosas que definen su vida diaria para poder tener una economía de dinero en la que puedan comer, en la que puedan tener una educación, en la que puedan tener un hogar, en la que puedan depender mucho de un sistema de pensión de la seguridad social, por así decirlo. Son estas personas a las que los políticos buscan. Ahora vamos a hablar de la clase baja extrema, o en otras palabras, extrema pobreza. Si vemos desde un punto de vista más fácil de comprender, son todas esas personas que viven en los basureros, que viven como peones en algún lugar que les dieron solamente para que vivan y les trabajen, ¿verdad? Y les regalen pues un poco de comida. Entonces dice acá que en una encuesta que hicieron en 2006 se cree que estas personas viven con 3,206 quetzales anuales. Es una cifra muy baja, prácticamente es un salario mínimo que ofrece una empresa para un mes, ¿verdad? Entonces vemos esto y podemos ver que realmente esta gente únicamente gana para comer, no gana para vestirse, no gana para educar a sus hijos, no gana para
tener un control de salud con sus hijos, no conocen muchas medidas preventivas de la desnutrición, no conocen las vacunas, son personas que generalmente las encuentras en un estado de vivienda muy deplorable, son personas que no tienen dónde dormir, son personas que no tienen casa, y cuando hablamos de casa estamos hablando de que si mucho llegarán a una champita en la que se protejan del sol, de la lluvia, si no es que la lluvia destruye la casa que con mucho esfuerzo lograron construir. Pero si nos enfatizamos un poco en las otras clases sociales, vemos que esta es la que realmente no tiene acceso a nada. Esta es a la que le prometen y no le cumplen. Entonces vemos un estado, porque eso lo podemos conocer en cualquier lugar, lo podemos ver en muchos lugares de los municipios en los que vivimos. Es algo que se da a lamentar. Y lo peor de todo es que estas personas se reproducen y siguen teniendo hijos porque no conocen los métodos anticonceptivos, porque no conocen que existe una planificación, porque creen que tener hijos está bien, porque no se educan, no tienen una educación base para poder parar este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de educación, quiero enfatizar mucho esto. Se habla que en el año 2019, 6 de cada 10 niños en edad escolar estudiaron, y en el 2020, 7 de cada 10 niños estudiaron en edad escolar. Pero realmente veamos las cifras. Veamos que en primaria hay 2.349.254 estudiantes, pero cuando nos vamos a los básicos, no tenemos, pero ni siquiera el 50% de los niños estudiando en básicos. O sea, en el 2020 solo estudiaron 763.479 niños en básicos. Y no solo eso, si vemos el diversificado, vemos que 414.276 jóvenes estudiaron el nivel medio, y de ellos una cifra muy significativa que no pasaron el grado escolar, que no terminaron. Y si somos un poco más exactos, fueron 50.000 jóvenes que no terminaron su diversificado. 50.000 jóvenes que no tuvieron la oportunidad de graduarse, de tener un título de nivel medio en el que pudieran validar su educación, en el que no tienen acceso a un trabajo formal, tienen que someterse a trabajos informales para poder ayudar en el hogar. Entonces queremos concluir con eso, que la educación es base, que la educación es muy fundamental para poder subir de clase social. Porque no solo tiene que ver los lujos o lo que te hereden tus padres, sino que lo que tú hagas para salir de la situación en la que estás, para poder subir, hacer sacrificios para poder subir de nivel en educación. Entonces, todos nosotros hoy hacemos un esfuerzo grande para salir del nivel medio. Yo sé que entre nosotros ya hay ingenieros, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros somos jóvenes que queremos salir adelante, que estamos agarrando la oportunidad de estudiar para salir del nivel medio de educación y poder llegar a un grado superior, y con eso tener más oportunidades para poder tener una vida mejor. Muchas gracias.